La democracia en peligro, por Alberto López Núñez. Los blancos de ataques más peligrosos en un estado autoritario son los medios y la justicia. Por eso las dictaduras enfilan fuertemente sus ataques a estas dos instituciones. Es que ellas son las columnas vertebrales de una democracia. Esta es imposible sin libertad de expresión y sin una justicia independiente. Es por ello que el socialismo del siglo XXI tiene como característica fundamental la aniquilación de la prensa libre y de la justicia independiente. El régimen cubano progenitor del socialismo del siglo XXI se ha caracterizado por la fuerte represión de la prensa. Por algo, el Che Guevara, que era un psicópata marxista-leninista, decía: hay que acabar con todos los periódicos. Una revolución no se puede lograr con la libertad de prensa. Esta indicación la ha seguido al pie de la letra todos los regímenes del socialismo del siglo XXI en Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Venezuela. En esta Chávez, Venezuela, el gobierno ha nacionalizado medios de comunicación y ha cerrado periódicos, emisoras y canales de televisión que no se alinean con sus políticas. Un caso emblemático es el cierre de RTBC en 2007. Hoy en día, no existen medios independientes libres en este país. Todos funcionan por medio de Internet y desde páginas radicadas en VPN. Varios periodistas han sido asesinados en los regímenes del socialismo del siglo XXI y muchos han tenido que exiliarse o son presos por el régimen. Igual sucede con la justicia. La separación e independencia de los poderes públicos no existe en estos regímenes. En ellos el gobierno ha ejercido un control significativo sobre el poder judicial. Esto ha llevado a la manipulación de procesos judiciales y a la persecución de jueces y abogados que no se alinean con las políticas del gobierno. La ONG Acceso a la Justicia explica cómo desde el inicio del chavismo se eludieron los procedimientos y pasos exigidos por el Estado de Derecho para lograr determinados objetivos políticos y ello, paulatinamente, condujo a la pérdida de la legalidad, la justicia y la democracia. El TSJ ha promovido el desconocimiento del poder legislativo desde que resultó vencedora la oposición, ya a la fecha con 105 sentencias en su contra. Este apoyo ha permitido que se dicten estos estados de excepción sin la aprobación de la Asamblea Nacional, a pesar de que la Constitución así lo exige. Petro, como destacado marxista-leninista, quiere copiar este modelo y va a pasos agigantados en la prosecución de ese objetivo. Sus ataques a los medios y periodistas son consuetudinarios. En un post reciente indicó su estrategia: la cooptación de los principales medios de comunicación del mundo por parte del gran capital obliga a pensar una democratización de la comunicación en manos de la misma sociedad. Para el socialismo del siglo XXI, democratización significa estatización, y hacia allá va Petro con sus ataques a medios y a las muñecas de la mafia, es decir, a los periodistas. Frente a esto solamente ha habido tímidos comunicados de las ONG encargadas de la defensa del periodismo y sus libertades. Si el gobierno de Petro no fuese de izquierda, el escándalo armado sería gigantesco, pero ya sabemos el doble rasero con el que estas organizaciones tratan a los gobiernos según su orientación ideológica. El establishment ha sido también sumiso a Petro. Así aprobó con el ELN un proceso de participación política que tiene como objetivo la reforma del modelo político y económico del país. Petro, con su discurso de golpe blando, va junto con el narcoterrorismo y la primera línea imponer su proceso constituyente, que no es más que la instauración de la dictadura del socialismo del siglo XXI. Para ello necesita liquidar a la justicia independiente, y por eso su discurso pendenciero respecto a esto. El objetivo es propagar en la opinión pública la idea de un régimen acorralado por una justicia reaccionaria, que obstruye un avance de un gobierno de los nadies. Para tener justificación para darle la estocada final a la independencia judicial. Por eso,
Es muy gratificante ver que las altas cortes no se han dejado intimidar por los ataques del candidato autócrata. Hacia el Consejo de Estado, en una acción histórica, se manifestó frente a las críticas de Petro. La corporación rechaza categóricamente las afirmaciones sin sustento alguno que sugieren que las decisiones judiciales se toman con fines políticos o en detrimento de la voluntad popular, pues estas distorsionan la realidad y envían un mensaje equivocado a la sociedad, dice el tribunal en un comunicado. Se hace un llamado a la reflexión sobre el deber de respetar la independencia y autonomía judiciales que son la base del equilibrio y la separación de poderes. La supervivencia de la democracia está en manos de las altas cortes. El próximo año será definitivo para la defensa de la independencia del Poder Judicial. Existe la posibilidad de que Petro obtenga mayoría en la Corte Constitucional si las altas cortes se deben postular dos candidatos. El tercero es del presidente. Presenta al Senado ternas que dejen la posibilidad de intromisión de Petro, como en los casos del procurador y del magistrado a la Corte Constitucional este año. Este tribunal caería en manos de Petro y le permitiría acabar con la separación de poderes y la instauración de la dictadura del socialismo del siglo XXI. Los tres ternados en cada terna deben ser furibundos defensores de la democracia liberal, que no haya ni un milímetro de posibilidad de poder ser influenciados por el régimen. De no ser así, repito, la democracia estaría en manos de Petro. La independencia de los magistrados expresada valientemente con sus decisiones y sus manifestaciones de independencia debe ser ratificada por el paso definitivo. A ser imposible para Petro obtener una mayoría en la Corte Constitucional. Solo así se tendría una defensa férrea de la institucionalidad democrática que Petro quiere acabar con su mecanismo de participación política, acordado con el ELN, con la venia del establishment y que significa ni más ni menos que el fin de la separación de poderes, base de la democracia.